gracias a la iglesia. Desde que entramos aquí a la plataforma, yo me sentí tan alegre y tan contento porque hay tantos rostros que se ven desde aquí que uno puede apreciar, sonriendo, contentos, alegres. Es tanto así que algunos hasta me hacen muecas para que yo me ría desde aquí arriba. Entonces yo no me puedo contener más que reírme. Gracias, Gerta, por tus gestos tan bonitos que me alegran el día cuando estoy aquí. Ella fue la de la mueca. Para que ustedes sepan que si tienen un poquito de nervios, miren a Gerta, que le va a alegrar el día cuando suban aquí arriba. Estoy muy contento porque gracias a Dios estuve hablando anteriormente, orándole al Señor que me ayude para predicar su palabra, para presentarla. Y el Señor puso en mí, de cierta manera, abrir la boca y hablar con el pastor. Y yo no sabía que el pastor actuaba tan rápido. El actor, tú quieres trabajar. Y la esposa me lo advirtió, mira, tú se lo dijiste, asegúrate que te va a poner a trabajar. Y entonces yo, bueno, está bien. Y no sabía que era tan rápido que me iba a dar la oportunidad. Y entonces un par de semanas atrás me dice, mira. Y me mira así tranquilito, con esa serenidad que él tiene, para que prediques. Ok, el primer sábado de diciembre. Entonces se me abrieron como los ojitos porque ya el 1 de diciembre ya estaba casi cerca. Y entonces a mí me gusta, por cierto sentido, como tener tiempo de anticipación, porque como que me pongo un poquito nervioso. Pero el Señor es su misericordia. Creo que el tema que Él tiene para hoy es el que Él quiere que se dé. Y no importa que sea un año de anticipación, no importa que sean un mes de anticipación. Cuando el Señor te pone a ti lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú digas, el Señor te lo va a decir hasta en el mismo momento, en el instante. El Señor le dijo a Moisés, vete que yo voy a estar contigo y con Aarón. Aarón va a hablar por ti. No te preocupes de lo que vayas a decir. Es más, el Señor nos dice a nosotros que ni siquiera nos pongamos a pensar lo que tenemos que contestarle cuando nos acusen de que somos seguidores de Él. Porque el Señor dice, en aquella misma hora se te va a decir lo que tú tienes que decir. O sea, nuestra confianza debe de estar ¿en quién? En Papá Dios. Por eso es que confío en el Señor en esta mañana de que Él es quien va a hablar. Y quiero que ustedes se eleven una oración en sus corazones también por mí, para que Dios me use. Gracias a Dios que tengo tantas personas que me quieren aquí. Es tanto así que ya bauticé, por decirlo así, a una que le dije que es mi tía. Porque en mi casa a mí me dicen Danilito. Y entonces desde allá abajo de cariño, Danilito va a predicar, Danilito esto, pero qué bien me siento. Entonces ella me dice, pero es que tú sabes que mis hijos crecieron aquí contigo. Y yo, pero claro que sí. El punto es, hermano, que aquí hay tanto cariño y tanto amor, que incluso cuando estaba en la plataforma aquí me dice una hermana, el Espíritu Santo esté contigo. Y le doy gracias a Dios porque tenemos apoyo. Y eso es lo que se trata de ser una iglesia. De que no importa la situación donde tú estés, que tú seas una mano ayudadora para el otro. Que tú seas un hermano para el otro. Que tú puedas ser una persona que levante y no que hundas. Que des ánimo y no que desanimes. Porque todos estamos aquí con un propósito y gracias a uno estamos aquí. Y eso se llama Cristo Jesús. Antes de empezar queremos tener una palabra de oración para que Dios nos ayude. Y oren ustedes también por mí para que el Señor sea quien hable por mí. Oremos. Eterno Rey Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Quiero que me uses, Padre Santo, que no sea yo, que no se vea Danilo, Padre, que se vea Jesús hablando a través de mí, para que personas, tanto como yo también, podamos someternos a tu voluntad y amarte y adorarte en espíritu y en verdad, estar preparados para tu venida y cuando tú vengas en gloria puedas decir, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, trataré de ser un poquito breve. No tomaré mucho de su tiempo, pero trataré con la ayuda de Papá Dios. Le pido a Él, como dije en la oración y como sé que muchos de ustedes ya han orado por mí, de presentar el mensaje que el Señor ha puesto en mí para presentárselo en esta mañana para gloria y honra de Él.
Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la causa y de efecto, yo me acuerdo cuando aprendía el inglés, cuando enseñaban la gramática, decían if, cuando tú utilizas la palabra if, entonces también tiene que ir la palabra then, porque tú estás poniendo como una proposición que algo va a acontecer. Tú dices, si es esto, si haces esto, entonces aquello. If you go to the park, then you play. Si vas al parque, entonces juega. Si vas al parque, entonces te sienta. Hay una ley que se llama que si cometes algo, si hay una causa, también hay un efecto. Si llueve, se va a mojar la tierra. Si la temperatura baja a unos 0 grados Celsius, 32 grados centígrados, creo que ese es el grado, si baja menos de ahí, ¿qué pasa con el agua? Se congela. Entonces hay una ley que entonces nos indica a nosotros que hay una causa y también hay un efecto. Si nosotros nos ponemos a estudiar, vamos a sacar ¿qué? Mejores grados, vamos a sacar mejores exámenes, mejor calificación. Si nosotros tenemos un buen liderazgo, posiblemente tengamos también buena ¿qué? Motivación. Ahora, nosotros vamos a la parte de la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, lo mismo sucede con nosotros. Si por ejemplo hacemos algo, como resultado va a tener ¿qué? Un efecto. Vamos a ver en la Biblia cuáles provocaron algunos efectos. Por ejemplo, hay un dato importante que tenemos que recordar y esto es que todo es por lógica. Vamos a analizarlo paso por paso. La lógica, ¿verdad? Una causa tiene un efecto, pero para nosotros los seres humanos se nos olvida muchas veces la lógica. Y después que hacemos la causa, o por decirlo así, cuando nosotros accionamos, se nos olvida que eso trae ¿qué? Consecuencias, ¿verdad? Entonces es por eso que queremos hablar un poquito acerca de estas cosas. Cuando nosotros pensamos en la Biblia acerca de Adán y Eva se les dijo que el Señor les dijo que no hicieran ¿qué cosa? Que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a morir. ¿Murieron ellos sí o no? Sí, ellos murieron. Entonces eso fue una causa y también hubo un efecto. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el punto era que ellos iban a adorar y a glorificar a Dios en el desierto. ¿No era así? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, la Biblia dice que todos ellos fueron bautizados, ¿verdad? Después de todo eso, cuando ellos llegaron hasta el desierto, que estuvieron allí, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a murmurar a Dios. Después que empezaron a murmurar a Dios, hicieron un becerro de oro, hicieron cuantas cosas pudieron hacer ellos en el desierto. ¿Qué les sucedió entonces? La Biblia habla del resultado que hubo en ese pueblo que dice hasta fueron tendidos por el desierto. Ahora bien, después que ellos salieron, ellos llegaron allí, estaban todos tendidos. ¿Qué tal entonces si yo les pongo un ejemplo de causa y efecto? Si yo tengo este lapicero aquí y yo lo tiro al suelo, hay un efecto. Ahí está lo que se llama una gravedad. Entonces nosotros podemos ver que no importa lo que nosotros hagamos, siempre va a haber una consecuencia en nuestros actos. Nuestros actos, no importa cuál sea, va a tener, como dije anteriormente, una consecuencia. Ahora bien, está otra parte muy importante y es que es la interferencia. Para entonces que no suceda una consecuencia, algo tiene que pasar para impedir que una consecuencia suceda. En este caso, aquí es donde interfiere el poder de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una acción usualmente incorrecta, el Señor de una manera u otra interfiere, avisándonos ¿qué cosa? Que retrocedamos de nuestros caminos para no que obtener las consecuencias que merecen nuestros actos. Ahora bien, esto todo depende si nosotros vamos a hacer caso o no a la voluntad de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, está la esposa de Lot. A la esposa de Lot, junto a Lot y toda su familia, se le dijo que salieran ¿de dónde? De Sodoma y de Gomorra. Entonces, cuando ellos estaban saliendo, se les había advertido que salieran. Lamentablemente, ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ahora bien, el resto de la familia pudo pasar y por gracia de Dios ellos fueron salvados. También tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás, por ejemplo, fue enviado a predicar a Nínive
Y las personas en Nínive tuvieron la interferencia de que Dios le había dicho a través del profeta Jonás que en 3 días iba a ¿qué cosa? A ser destruida la tierra. Esta fue la interferencia de Dios en medio del problema, entonces para que este pueblo pueda obtener entonces la salvación. Y entonces el pueblo, gracias a Dios, aceptaron la información que les trajo el profeta Jonás y por ende entonces ellos fueron ¿qué? Salvados. Ahora amén. El punto es que el Señor siempre interfiere de manera misericordiosa. Y por su gracia, para que a pesar de nosotros habiendo reaccionado incorrectamente, o por decirlo así, pecado, no recibamos las consecuencias de los mismos. Eso es, claro está, si obedecemos. Y a esto nosotros le llamamos ¿qué? Gracia. La interferencia de Dios le llamamos la gracia de Dios. Muy bien, consecuencias. Cuando nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, entonces se nos olvida la lógica. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? Que nosotros cuando nos vemos metidos en el problema, a veces actuamos y se nos olvida que la razón por la cual estamos metidos allí fue por nuestra propia ¿qué? Decisiones que habíamos tomado anteriormente. Se nos olvida que nuestras acciones tienen consecuencias y siempre buscamos de manera regular desde un principio a un culpable. Empecé con Adán y Eva. Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Entonces Adán le echó la culpa a Eva. Y por sobre todo, ¿a quién le echó la culpa a Adán? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hizo a Eva, la mujer que tú me diste, esa mujer me hizo pecar. Muchas veces nosotros también lamentablemente actuamos así, ese personaje, aquella personaje. Nunca por lo general nosotros somos suficientemente responsables para decir, fue mi culpa, fue culpa mía de que esto sucedió. Ok, muchas veces, como dije anteriormente, nosotros entonces clamamos a Dios y le decimos que fue básicamente culpa de Él. Ya sea culpándole o pidiéndole misericordia, como si Él fuera responsable de nuestras consecuencias. Y hasta nos atrevemos a decirle a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros hemos sido los culpables de meternos en esa situación. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, muchas personas, familiares, siempre me decían, no hagas eso, te vas a meter en problemas. Y yo como quiera lo hacía. Y después yo me veía, cónchale, pero ¿qué será? No, una palabra fea, ¿verdad? La palabra cónchale, ¿no? No lo dije, ok, está bien. Ok, yo decía, ay, cónchale, me metí en este lío. Y después, Dios mío, pero tú sabes que yo no puedo hacer eso. ¿Y cómo yo voy a resolver este asunto? De una vez le empezamos a decir a Dios que nos metimos en este asunto, pero ya antes se me había dicho, no hagas eso. Por lo general nosotros somos tan especiales que cuando vemos la pared que dice painted, como do not touch, recientemente pintada, muchas veces uno le hace así. Ustedes se ríen, como que muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad que sí? Vienen y a veces yo miro la pared, está reciente. Ok, no, está bien. Porque a veces uno quiere proteger el abrigo por si acaso uno choca para ir con menos, como que para ir con más cuidado, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que pasan. En una de esas ocasiones fue una que me dio duro. Me dio duro. Era tanto así que yo oraba por esa situación para que Dios me librara. Entonces yo decía, pero yo estoy orando y yo no veo respuesta de Dios. Y entonces seguía y oraba y yo no veo respuesta de Dios. A veces el Señor no nos da la respuesta inmediatamente, porque si nos saca del asunto en el que estamos metidos, posiblemente nos perdamos o volvamos de vuelta a ese lugar donde estábamos antes. Entonces una vez yo dije, ¿hasta cuándo? Así mismo le grité a Dios, ¿hasta cuándo tú me vas a tener en esta situación? ¿Hasta cuándo tú vas a tener que soportar yo esta situación? Y por la gracia de Dios, con el tiempo, el Señor me mostró cuál era su voluntad.
Pero desde antes en el camino, Dios ya me lo había dicho, pero yo estaba haciendo cabezadura porque yo quería hacer mi voluntad y yo no quería escuchar lo que Dios quería decir para mí, porque esto era lo que yo quería. Entonces, cuando yo me veía en las consecuencias de mis actos, entonces yo, ¿a quién le eché la culpa? A Dios. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Porque si estoy orando a ti, ¿hasta cuándo tú me vas a dejar aquí? Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Y el pueblo de Dios se atrevió, estando en una situación terrible, decirle a Dios, ¿hasta cuándo? Vamos a ver cuál es ese ejemplo. ¿Ustedes lo quieren ver? Sí, la iglesia está calladita. Muy bien. Vamos entonces, vamos a leer algunos cuantos versículos. Y ese está en el libro de Jeremías. Ustedes conocen. El primer pecado, por ejemplo, había muchos pecados allí. El profeta Jeremías, desde un principio, Dios le dijo: mira, se levantarán contra ti, pero tú los vencerás. Ponte tú del lado mío, que yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. Mi palabra va a estar en tu boca. Tú vas a hablar, tú vas a llevar el mensaje. El profeta Jeremías vivió en uno de los periodos más difíciles que podríamos decir de la historia de ese cercano oriente. Por ejemplo, vayamos a buscar a ver qué era lo que estaba pasando en aquel entonces. En el libro de Jeremías vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 26 y 27. De hecho, vamos a leer muchos versículos porque vamos a estudiar un poquito hoy. El capítulo 2 de Jeremías, versículos 26 y 27 dice: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos le están diciendo, el pueblo a quien Jeremías tuvo que predicarle, estaban teniendo a una peña y a un leño que ellos hacían sus imágenes, y ellos le llamaban a esa peña y a ese leño: mi padre eres tú. Y entonces, en medio de eso, cuando surgían los problemas, entonces decían a Dios: levántate y líbranos. Oye, pero qué capacidad, ¿eh? Ellos están allí diciéndole a una leña. Es como que yo venga ahora mismo y le diga: este púlpito es mi padre y esto aquí es mi madre, y yo le voy a rendir culto a esto. Entonces ellos venían y se apostraban, se arrodillaban ante las cosas que ellos hacían, las cosas de mano. Esto era uno de los problemas que estaba sucediendo allí en el tiempo de Jeremías. ¿Qué otros problemas estaban pasando allí? Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Aquí estamos viendo que Dios está diciendo que ellos están adulterando y han traído vergüenza. No tan solo eso, sino que la tierra fue contaminada. Cuando tú adoras una cosa que no es Dios, tú estás contaminando la tierra. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿a quién adoras tú? ¿Adoras tú a Dios? Esto fue un mensaje que se le dio al pueblo que aparentemente tiene que ser el pueblo de Dios. Entonces aquí el problema: están tomando una peña y están tomando un leño y lo están tomando para adorarle. Entonces ellos mismos están contaminando la tierra, pues están adulterando y fornicando con la adoración a otra cosa que no se llama Dios. Seguimos mirando cuáles son otros problemas. En el capítulo 7, versículo 18, ¿qué dice? Vamos a ver. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa
para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Hermanos, en el libro de Levítico podemos ver las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que le diera a Aarón y al pueblo y todos los rituales que se tenían que hacer para el santuario. Y una de esas, por ejemplo, era que los que no tenían mucho dinero, como por ejemplo para buscar un animal y ofrecerlo, entonces cogían la harina y amasaban. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo está tergiversando la palabra y está provocando a ir a Dios, que las cosas que ellos saben que tenían que hacer para Dios, ahora lo están haciendo para otra cosa. Y entonces ahora están involucrados no tan solo los padres de la familia, sino también ¿qué? Las mujeres y los niños. Ahí está todo el mundo involucrado en la adoración falsa. ¿Qué más está pasando en este lugar? Jeremías capítulo 7, verso 18. Ese fue el que leímos ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer ahora el capítulo 5, versículos 12. A ver qué dice el 5:12. Negaron a Jehová y dijeron: Él no existe y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Aquí el profeta les está diciendo y advirtiéndole que va a venir un problema sobre el pueblo. Dios va a ejecutar juicio. Él les está advirtiendo de que se arrepientan. Él les está advirtiendo que tienen que arrepentirse y buscar a Dios. Pero ellos están diciendo que no vendrá espada. Y es más, se atreven a decir que Dios ¿qué? No existe. Se atrevieron a decir, el mismo pueblo de Dios se atrevió a decir que Dios no existe. Estamos mirando el problema que está pasando en ese lugar, ¿verdad? Muy bien. Veamos el capítulo 6, versículo 15. Dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Entonces ahora Dios le está dando un mensaje de amonestación. Preguntad cuáles eran las sendas que ustedes, sus padres, les habían dicho anteriormente. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le había dicho anteriormente que era? Entonces ellos dijeron: no lo buscaremos, no buscaremos cuál es ese mensaje, no nos importa, no nos interesa. ¿Estamos captando lo que está sucediendo? Dios les instruyó de la manera como Dios les mandó. Ellos tienen su panorama pintado de que todo lo que ellos están haciendo es voluntad de Dios, aunque ellos ya no creen en Él. Eso era una confusión terrible. Desde los escribas, los padres, las mujeres y los niños. Todo el mundo ya estaba sumergido en su propia mentira. Muy bien. En el capítulo 23, brinquemos al 23. Vamos a ver qué está pasando allí. Les advertí que íbamos a leer un poquito, pero trataré de terminar, Dios mediante, en unos 10 minutos, 15 como mucho. ¿Les parece bien? Sí, me dijeron, me parece que tienen hambre. Capítulo 23, por cierto, ustedes se perdieron algo. Esta mañana, cuando yo vine aquí, había lo que a mí más me gusta. Un mangú. Había un mangú, pero ustedes no saben con qué. Ay, con un guiso. Con un guiso. Yo no voy a decir de qué era por los vegetarianos, lamentablemente. Pero era un guiso tan rico.
Pero en mi casa mi esposa me preparó una comidita que me gusta mucho más. Y fue la yautía de coco. Ay, qué rica la yautía de coco. Y con un aguacate. Ay, qué rico el aguacate. Y también un quesito. Ay, qué rico el quesito. Le faltó la cebollita, pero no importa, estaba bueno todo. Hermano, miren, cuando ustedes quieran tener algo de que comer, vengan y parénganse a la clase de jóvenes, que aquí tenemos comida, y si no, el Señor lo multiplica de una manera u otra. Para que se multiplique después la ofrenda, para que la próxima semana, si se acaba todo, ustedes haya más para que vengan más personas. Pero miren qué cosa más rica. Yo no sé por qué yo entré en eso ahora, pero ay, qué rico. Era por el hambre que yo creo que veo algunos rostros pálidos aquí. Pero hay cosas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, regresando al tema. En el capítulo 23 podemos ver unas cosas que estaban sucediendo y ahora es con los líderes religiosos. Los líderes religiosos, miren lo que estaban pasando. En el capítulo 23, versículo 11, miren esto. Tanto el profeta como el sacerdote son ¿qué? Impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. ¿Qué estaban haciendo ellos? Profetizando en nombre de ¿quién? De Baal. Muy bien. El versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me son todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Cómo le está comparando Dios a la manera como estaban ellos? Como Sodoma y como Gomorra. Pero no se acaba aquí la lista. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces ahora ellos están hablando como que quieren hablar en el nombre de Jehová, pero están hablando ¿qué? Palabras propias, palabras que no vienen de Jehová. ¿Se imaginan la confusión que hay allí? De que los líderes religiosos estaban tan mal o peor que el mismo pueblo. Están desde la cabeza hasta los pies, de los pies hasta la cintura y todo alrededor. Todo el mundo estaba en una cosa que no era de Dios. Pero no se acaba aquí. Miren esto, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dice que tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá el mal sobre nosotros. Miren eso. Jehová dice: va a venir un mal sobre ustedes si no se arrepienten. Y ellos están diciendo: no va a venir ningún mal. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ellos, sin Dios decirle nada, entonces se inventaban y decían que Dios le dijo algo. Era una confusión que tenían a todo el mundo confuso. Y ellos decían: así dice el Señor, cuando el Señor mismo nunca le habló a ellos ni le dijo nada para que ellos dijeran. Versículo. Aquí voy a parar con estos versículos. Ahora bien, en todo este transcurso, Jeremías predicó por décadas. Si no más recuerdo, fueron unos 40 años que predicó de que iba a venir una calamidad, de que iba a venir un problema, de que Dios iba a ejecutar su juicio, llamándolo a que se arrepintieran. Por unos 40 años, esos son 4 décadas. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces, y me pregunto a mí mismo, cuántas veces Dios no nos está diciendo a nosotros que Jesús viene pronto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesús viene pronto? Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿cuál es mi respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál será mi respuesta si el Señor viene? ¿Seré yo de aquellos que le dirán a las peñas, caigan sobre mí? ¿O seré yo uno de aquellos que dice, alabado sea Dios? Es aquí el Dios a quien hemos esperado y el que nos salvará.
¿en qué fila estamos nosotros? ¿Estamos escuchando nosotros atentamente, verdaderamente, a la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron algunos de los mensajes que Jeremías le estaba dando al pueblo? Vimos cuáles son algunos de los problemas que estaban en el pueblo, ¿verdad? El profeta Jeremías, hablando inspirado por Dios, le había dicho al pueblo: ustedes están cavando cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, ustedes están buscando solución al problema, y el problema el problema está en que ustedes me han dejado a mí, que puedo darles agua de vida eterna. Ustedes me han dejado a mí. Pero miremos ahí Jeremías capítulo 3 versículos 12. ¿Cuál fue uno de los mensajes que se le estaba dando al pueblo por vía de Jeremías? Jeremías capítulo 3 versículos 12 al 14. Dice: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice Jehová. El Señor esta mañana te está diciendo a ti: vuélvete, vuélvete a mí. Mira, hermanos, si hay una cosa más grande y más sabrosa en la vida, es cuando tú le das tu vida a Cristo Jesús. No hay una cosa más grande y que te dé más paz que el tú tener la certeza de que el Todopoderoso esté contigo. Es tanto así que hasta tu familia es bendecida. Es tanto así que tus hijos son cuidados por el Todopoderoso, que te ayuda y te libra de cualquier mal. Que mire, puede pasar cualquier cosa y tú puedes tener la paz y la certeza de que Dios está contigo. Y la gente posiblemente se pregunte: pero ¿y cómo es posible que tú tengas tanta paz? El hecho es que cuando tú tienes a Jesús, la cosa es diferente. Cuando yo estaba conduciendo el vehículo, acabando de salir de una campaña, estaba tan alegre que cuando estaba en la calle, un muchacho me dijo: oye, ¿cuál es el pase que tú tienes encima? Yo, ¿el qué? ¿Qué es lo que yo tengo encima? Y yo estaba muerto de la risa. Y era como brincando en el carro porque tenía una música alabando al Señor. Y entonces me pregunta: ¿cuál es el pase que tú tienes? Dime, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una alegría por dentro. Y yo bajé el radio y le dije: mira, yo tengo una cosa y que tú la puedes tener también. Y me dijo: ¿qué? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Y él se quedó como chascado. Y el otro: pero que Jesús. Hermano, lo que pasa es que el mundo no conoce, y nosotros somos la persona, el vaso de Dios, para nosotros poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer para nosotros y para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos el ejemplo vivo, no tan solo para las personas de la iglesia. Empezamos con nosotros mismos y con nuestra familia. Mi hijo, el más grande, mire qué cuán grande es Dios. No sé si comenté esto aquí anteriormente, pero él estaba así. Él una vez me dijo: tú oras y hablas como que a un Dios así en el aire, como que está en el aire, qué sé yo. Y entonces yo le dije: mi hijo, tú sabes de lo que yo te he comentado. Sí, yo sé de los sueños que han tenido, que te hablaron, que te confirmaron, que esto, que lo otro. Le dije: está bien. Ya yo no podía hacer más nada como humano y como padre. Lo único que yo podía hacer era ¿qué? Orar. Ustedes se la saben. Orar. Entonces esa noche yo oré a Papá Dios. ¿Dónde está Carmen? Ella no está aquí. Ok, está aquí. Entonces esa noche Carmen tiene un sueño. Un sueño creo que fue, ¿verdad? El punto fue que yo oré a Dios y le dije a Dios: Dios, muéstrate que tú eres Dios, porque yo no puedo hacer nada. Yo hablé con él y no me oye, pero muéstrate tú como Dios para que él comprenda. Ok, está bien. Oración terminada. Cuando yo vengo a ver, me cuenta Yashua que su mamá andaba como loca en la casa. De buena manera. Rebuscando, que decía ¿cómo era? Que había algo en la casa. Ok, que había algo en la casa. Que había algo en la casa y que tenían que buscar qué era lo que había algo malo en la casa y que se tenía que buscar. Rebuscaron y encontraron algo. Y mi hijo se quedó chasqueado.
como asombrado y me llamó y me dijo y me contó. ¿Ustedes quieren saber lo que era? ¿No quieren? Pues no le dijo. Ok. ¿Qué pasó? Encontraron un libro. ¿No fue un libro? Un libro. Encontraron un libro. Y ese libro era un libro que él tenía de hace muchos años atrás, que se lo habían dado en la secundaria. Y ese libro era un libro satánico. Y ese libro estaba ahí tirado, por decirlo así. Entonces él me llamó sorprendido y me dijo, ¿cómo es que tanto tiempo estaba por ahí? Porque yo ni siquiera lo leía. Eso estaba ahí, me lo dieron en la escuela, los muchachos, pero estaba ahí tirado. ¿Y cómo es posible? Yo no entiendo cómo es posible que mi mamá encontrara ese libro ahora. Y yo le dije, mijo, ¿te acuerdas cuando yo te dije a ti que Dios es real? Me dijo, sí, yo oré por ti para que Dios te impresionara la mente y tú supieras que Dios es real. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, cuando nosotros ponemos nuestro ser a disposición del servicio de Dios, Dios en su misericordia y en su poder nos fortalece y fortalece a nuestros familiares y ayuda a nuestras familias y los protege para ser bendecidos para gloria de Dios el Todopoderoso. Así que yo te insto a ti en esta mañana que tú entregues tu vida a Jesús si todavía no lo has hecho. Vimos algunos de los pecados que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías. Yo no sé si aquí hay personas que posiblemente practican esos ritos de las cuales mencioné, que dice que cuando se postraban ante otros ídolos de peña, de leña, de cualquier cosa que no sea Jehová, ¿qué estaban haciendo? Contaminaban la tierra. Y eso era algo vergonzoso, algo que Dios detestaba. Y es más, es el primer mandamiento. Está en el primero y el segundo mandamiento de que no se debe de hacer. Pero ¿qué otro mensaje le estaba dando Jeremías al pueblo? Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo rapidito. Lo leímos anteriormente. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El Señor te manda a ti hoy y me manda a mí a preguntar cuál es el camino de Dios. ¿Cuál es la senda antigua de la cual se estaba predicando? ¿Qué es esa senda antigua? ¿Cuál es el camino por el cual debemos de seguir? La senda es, y te lo digo hoy, se llama Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es todo. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dios le está diciendo, conviértanse a mí, dejen la idolatría, vengan donde mí y yo te voy a restaurar. Y no tan solo eso, sino que también dice que estarás delante de mí. ¿Quién quiere estar delante de Jehová en esta mañana? Jeremías capítulo 19, versículo 6. Dice, por tanto he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Himón, sino valle de la matanza. ¿Estoy leyendo el versículo correcto? No. Yo creo que se me extravió. Sí, pero ese no era el versículo. Se me fue. Como dice el chavito, se me chispoteó. Vayamos entonces, hermanos, a Salmos. Y aquí ya vamos, casi ya vamos a terminar. Salmos capítulo 74. Salmo 74 dice, aquí viene uno de los puntos principales. El pueblo de Israel ahora empieza a quejarse y dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿por qué, Dios, nos has desechado para siempre?
¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a las ruinas eternas, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto tus estandartes por señal. Son como los que levantan el hacha en medio de túpido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado y echado a tierra el tabernáculo de tu nombre. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado en la tierra todas las moradas de Dios. Hermanos, aquí está el resultado. Se incendiaron, asolaron el cumplimiento. Si ustedes quieren leer más adelante en Segunda de Crónicas, en el último capítulo, versículos del 11 al 21, ahí está cuando Dios utilizó a Nabucodonosor para tomar cautivo a las personas, le dieron destrucción al pueblo. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Yo pregunto, ¿fue Dios justo? ¿No le dio Dios suficiente advertencia? Décadas y décadas fueron, días tras días, cientos y cientos y cientos y cientos de días de que se le advirtió a las personas. Nínive se arrepintió en menos de 3 días. Nínive se arrepintió, mas el pueblo que conocía a Dios carecía de entendimiento. Era tanto así que decía que Dios no existía. Aún así Dios tuvo misericordia. Cuán grande es Dios. Aquí viene la interferencia de nuestro Padre Celestial. Y aquí en este versículo yo voy a terminar. Vayamos en el capítulo 81 ahí de Salmos, lo que fue nuestra lectura bíblica. Dice en los versículos de 8 en adelante: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Aquí viene lo que Papá Dios quiere que nosotros escuchemos hoy. Si nada se van a acordar, acuérdense de esto. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Si hay algo que yo quiero que ustedes se acuerden, es que Dios te dice a ti: abre tu boca y yo la llenaré. Cuando Jesús fue tentado, Jesús le dijo al diablo, ¿qué cosas? No todo, no de pan, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere llenar tu boca, no es darte una cucharada de alimento. Dios quiere darte su alimento. Y su alimento, ¿qué es? Es su palabra. Y aquí, cuando leemos los versículos más adelante, sigue diciendo: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. La solución se encuentra en una sola cosa: en que nosotros abramos nuestra boca, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Así como dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere cenar contigo, darte su palabra en tu boca, para que tú entonces puedas ser librado de todos los males que van a venir a esta tierra. Porque vendrá un día que la tierra será destruida de un todo, donde los enemigos de Dios serán un postrado, un polvo. Será un polvo. ¿Por qué? Porque vendrá el Señor. Entonces el Señor nos está amonestando a nosotros hoy. Tanto tú como yo tenemos la oportunidad que se nos ha dado desde que hemos nacido. Sabemos que Jesús viene por segunda vez. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu decisión en esta mañana? ¿Quieres tú que tu boca sea llena de la palabra de Dios? ¿Quieres tú? Yo quiero que el Señor me use y que llene mi corazón y mi ser, para que cuando Él venga, Él no se avergüence de mí, sino que yo pueda decir: bendito sea Dios, el Dios en quien yo he creído, el Dios a quien yo le he dado mi vida en lo que he estado aquí en la tierra. Él me va a salvar.
no tengo miedo y estoy regocijado. El Señor quiere bendecirte a ti. El Señor quiere bendecir a tu familia. El Señor quiere bendecir a tus hijos. El Señor quiere bendecir aún tu trabajo, tus frutos. El Señor quiere darte todo porque ya Él lo dio por ti. Si dio a Cristo Jesús por ti, ¿qué es lo que tú necesitas? Un trabajo, lo que sea. Yo no estoy predicando un trabajo, no estoy predicando cosas materiales, pero yo te estoy diciendo a ti que el Dios del cielo nunca te va a dejar. El Dios del cielo está contigo hoy, está en ti, si lo quieres aceptar y recibir. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Abrir tu boca. Dios te bendiga en esta mañana y que Dios nos bendiga cada día y que consagremos siempre nuestras vidas al Dios Todopoderoso.